Muy buenos días a todos nuestros seguidores. En estos momentos nos encontramos en la explanada municipal de Valle de Chalco, donde ya en unos minutos estará dando inicio el foro nacional de la ANUE, que es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la cual nos comentaban ahorita que tiene 11 años de haberse creado. Y bueno, nos encontramos ahorita con su dirigente. Vamos a pedirle que nos dé su nombre, que nos dé su cargo y que nos platique el motivo de esta asamblea, de estos foros que ustedes llevan a cabo, y que entendemos que cuando hay alguna información importante se da más, y al parecer es regional. Que nos pueda platicar, que nos dé su nombre, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Juan Carlos Escalante Aguilar y soy integrante de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Primero que todo es agradecer medios como estos nos permiten dirigir nuestra voz en general a la población, y desde luego a nosotros nos ayudan mucho porque la población se entera que es la situación que estamos viviendo los usuarios que estamos organizados, integrados en la ANUE, y por qué efectuamos estas actividades. Esta actividad es un foro informativo y organizativo de la Asamblea Nacional. El propósito fundamental tiene tocar varios temas, dentro de ellos el asunto de la reforma eléctrica y qué sigue. Como todos sabemos, a partir del 30 de septiembre de 2021, el Ejecutivo Federal, mediante el Secretario de Gobernación, entregó al Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley de carácter constitucional para reformar los artículos 25, 27 y 28. El propósito central es dar un paso para recuperar la soberanía sobre este sector, ¿sí? Porque hay un largo periodo, desde luego, que se caracteriza en la discusión de esta reforma, donde los principales privilegios se los estaban llevando y controlando las empresas, tanto nacionales como transnacionales, en el terreno de la electricidad, y desde luego eran las que finalmente terminaban produciendo la electricidad, generándola, y finalmente con la reforma energética de 2013 de Peña Nieto se abrió este proceso hasta comercializar energía eléctrica, pero se caracterizaba por, efectivamente, y parte del debate era eso, de que se garantizó una serie de privilegios a estas empresas. Un debate muy importante que se presentó era preguntar por qué los Oxxos, con todo lo que están equipados, ¿sí?, pagan menos electricidad que cualquier domicilio, ¿no?, o que una tiendita de subsistencia. Y uno se preguntaba por qué. ¿Consumirán menos o consumirá más de nuestra casa que un Oxxo? Uno entra y ve 15 refrigeradores, ¿no?, y otras cosas más, cafetera y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y entonces la explicación era qué estaba sucediendo. Y en ese proceso se decía que ellos compraban más barata la electricidad. ¿Por qué? Porque en el proceso de reforma de las leyes les garantizaron una serie de privilegios de no pagar el transporte, el porteo y otras cosas a la Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente todo eso, porque la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con dinero propio, sino fundamentalmente con un presupuesto que le establece el Congreso de la Unión cada año, y ese presupuesto sale de los impuestos. Y decían entonces, la conclusión muy sencilla era: lo que está sucediendo es que la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno de México, están subsidiando a estas empresas para que paguen un kilowatt hora a unos 50, ¿sí? Y en tanto vas a una casa y lo estás pagando 2.50, 3 pesos. Y si caes en la situación de la tarifa doméstica de alto consumo, la llegas a pagar hasta 5 pesos. Y alguien se explica, pues, ¿qué está sucediendo allí? ¿Por qué pagan menos? ¿Gastan más electricidad? Porque entonces se abrió, desde la época de Carlos de Salinas de Gortari, un periodo de
y apertura a la ley vieja, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde permitieron mecanismos o figuras de generación privada, y eso era algo que se denominaba el autoabastecimiento, donde una empresa podría colocar algún sistema que le permitiera autoabastecerse de electricidad, y eso era permisible, ¿no? Pero resultó que las empresas, estas, montaban prácticamente una planta de generación y vendían a todo el parque industrial, decían que eran socios de ese autoabastecimiento y que por eso, en todo caso, la energía era barata. Y defendían esto porque finalmente la tendencia era que la electricidad se privatizara por completo, ¿no? Ese era. Y este debate se presentó allí y entonces señaló que esto eran las cosas que se tenían que corregir, ¿sí?, de la reforma eléctrica y de los precios y las tarifas de la electricidad. Ese es parte de estos asuntos que estamos tocando. No pasó, quedó la misma CFE, quedó la misma reforma. Ahora, ¿qué sigue para los usuarios? ¿Por qué tenemos que retomar nuestras formas de organización? La información de cómo está esta circunstancia, porque finalmente lo que tenemos muy claro es que no es el mismo trato, ¿sí?, en los costos de electricidad para un usuario doméstico que finalmente para empresas como estas, ¿no?, que no es un Oxxo, estamos invadidos, ¿no? Es más, ya en el territorio terminan ganándole el mercado a esas tiendas de subsistencia, ¿no? Esas, las ahorreras y otras cosas no son comerciales, ¿no? Ni nada por el estilo. Terminan finalmente hasta llevándose a los consumidores de estos productos. Y entonces aquí hay toda una tendencia a favorecer a determinadas empresas. Oxxo son una serie de cadenas del grupo FEMSA, ¿no? Finalmente el que produce Coca-Cola, ¿no?, entre otras cosas. Es decir, uno se da cuenta por dónde vienen las cosas. Y entonces no pagan electricidad, no pagan prácticamente nada. Y finalmente nosotros siempre hemos concluido de que ninguna empresa paga luz, ¿sí? ¿Quién la paga? Los usuarios, todos los usuarios, ¿no?, los consumidores. ¿Por qué? Porque en cualquier cosa que usted tenga, utilice en el celular, en la gorra, en mi camisa, en sus zapatos, en este equipo, todo eso se produce con electricidad, mano de obra, materiales, y eso está cargado al precio de los productos. De manera que una empresa no gasta en luz, finalmente nos la termina cobrando a los consumidores finales. Ese es el problema de esa reforma. ¿Y qué estábamos peleando nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios? Primero, ¿sí?, que producto de esa política los usuarios nos endeudamos y que en lugar de estar pagando subsidios a esas empresas, estos debieran ser para los usuarios domésticos, porque finalmente la electricidad ¿de quién es? Claro, las plantas que existen las crearon con mano de obra de los trabajadores mexicanos. El segundo elemento es que se hacen con los impuestos de los mexicanos, ¿sí? Y el tercer elemento, se garantizan con los recursos nacionales del país, el agua, el aire, cualquier elemento, el gas, ¿sí?, el combustorio, etcétera, son recursos del país y el propietario es la nación y quien detenta la soberanía de la nación es el pueblo. Y entonces quien define sobre qué pasa con la electricidad debemos ser finalmente nosotros. ¿Y a quién debe de servir esos recursos? No es para enriquecer empresas, es para mejorar la vida de la población de este país. Y entonces hay una orientación equivocada en términos no solo de cómo se maneja el sector, sino considerar que este sector, la electricidad, es una mercancía y no un derecho que tenemos que tener todos los mexicanos porque somos de este país y porque somos finalmente los dueños, los que debieran definir qué se hacen con las cosas. Y entonces en ese proceso de discusión vamos a estar. Hoy vamos a plantear este asunto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó la reforma? ¿A qué se debió? ¿Sí? ¿Quiénes se opusieron a una reforma de estas características y por qué? ¿No? ¿Hay intereses privados atrás de quienes se opusieron o no? ¿Qué está sucediendo aquí? Y entonces nosotros decimos, nuestra pelea, aunque ya habían observado parte de lo que demandábamos
como la necesidad de considerar la electricidad como un derecho humano. Buenos días, compañero. Sí. Para considerar un derecho humano y la posibilidad de bajar las tarifas es un aspecto que ya estaba considerado. Finalmente esta reforma no pasa. Entonces lo que venimos a informar, ahí estamos plantados en esta parte. No va a pasar porque no tienen los votos suficientes. Definitivamente Porque va a no hay pasar. los votos suficientes por parte de los partidos que le empujaron en el Congreso, porque se requieren las 2/3 partes de la votación por ser una reforma constitucional. Se podría decir que son intereses políticos por lo Son que no pasó. intereses políticos y intereses económicos, ¿no? Porque hay mucha lana metida allí de empresas transnacionales que constituyen un cártel, ¿no?, en el planeta, ¿no? No es solamente de alguna empresa aquí de los Oxxos, ¿no? Atrás de eso hay mucho. Claro. Sobre todo capital español, canadiense, norteamericano, países. europeo, japonés, etcétera. Ahí está el capital, el que está peleando estas cuestiones, ¿no? Y desde luego hubo roces y enfrentamientos, sobre todo con las autoridades norteamericanas, ¿no?, que defienden esos intereses, que vienen a decir qué está pasando con la reforma aquí, ¿no? Esta es la actitud que en todo caso nosotros tenemos que asumir. Hay que luchar por la electricidad para que nos sirva, para que condonen los adeudos de los usuarios que están en este país, que están endeudados, para que la electricidad se considere un derecho humano, ¿sí?, y pueda ser garantizado por el Estado a partir de una tarifa social justa. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Esto es lo que con nuestros compañeros convocamos a esta actividad para decirles así está, y así está el proceso de negociación que tiene la Asamblea Nacional de Usuarios con el gobierno federal. Esto es el motivo. Lo explico de manera muy general. Digamos, hay muchos elementos que pudiéramos estar tocando, pero evidentemente es largo el tema. Dos puntos, porque sé Claro. que ya tienen que empezar, pero creo que es importante. Uno, al no pasar esta reforma, se estanca definitivamente. Sé que ahorita ustedes pues van a plantear, van a ver la forma de seguir impulsándola. Esa sería una, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir? Y dos, en este caso, algo que era muy esperado por la sociedad, esa es una realidad de todos lados, era precisamente los montos tan altos que estaban teniendo, y que muchos de ellos tuvieron que colgarse. Muchos, de hecho, dejaron de tener su medidor. Pero ¿qué va a pasar? En este caso puede llegar la CFC a sus domicilios, pueden embargar, pueden quitarlos de la luz. O sea, ¿qué va a pasar con estas personas que definitivamente pues no van a pagar millones de pesos por un consumo? No tienen el dinero, Claro. pero tampoco se pueden quedar sin luz. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros en principio enfocamos toda una serie de actividades que se fincan fundamentalmente en una actividad jurídica que es una queja administrativa que interponemos ante la Profeco, reclamando efectivamente esos altos cobros, reclamando que la Comisión Federal de Electricidad, suministro de servicios básicos, no tiene contrato con nadie en este territorio. Llegaron y conocimos el recibo y la ley les impone que previo al suministro de electricidad tienen que firmar un contrato con el usuario, porque en ese contrato se va a determinar el consumo que vas a realizar, la tarifa que te van a cobrar, la cantidad de material que tienes, si tienes colocado o no lo que ellos te establecen como requisito para que te puedan conectar la electricidad, etcétera, ¿no? Y eso no existe. En unos 10 Y entonces minutos esto empezamos. nos impone efectivamente, porque la ley de Profeco señala que tratándose de tres cuestiones fundamentales de servicios continuos, que es gas, telecomunicaciones y electricidad, ¿sí?, el solo hecho de interponer una queja ante ellos por los motivos de tener luz, ¿sí?, tiene como consecuencia interrumpir las facultades del proveedor para actuar unilateralmente. ¿Qué significa? Que no te pueden tocar, no te pueden cortar, no te pueden cobrar, en tanto tú tengas este instrumento jurídico ante la Profeco y no se resuelvan en audiencias con ellos y con la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué procede? Los invitamos, ¿sí?, a cualquier comité, a toda la población, a que interponga y se sume a esta actividad, porque la pelea está en bajar los costos de la luz y no pagar una luz que nos están cobrando muy cara, ¿sí? Esa es nuestra pelea. Y nosotros nos mantenemos un movimiento que no paga luz con luz,
específicamente porque damos esta pelea, interponemos este criterio y después mantenemos una mesa de negociación con el gobierno federal desde hace varios años, en donde ya tenemos una ruta para tratar el asunto de los adeudos que tenemos como usuarios. ¿Sí? Y entonces estos mecanismos son los que nos van a permitir dar un paso en el terreno, primero del bolsillo, que nos alivian, y segundo, seguir peleando porque las tarifas bajen. En esa pelea estamos, ¿sí? Independientemente si el Congreso o no, ¿sí? Porque finalmente quien autoriza los costos de la electricidad es la Comisión Reguladora de Energía. Esa es la que finalmente, y entonces hay que apretar al gobierno y a esta comisión para que efectivamente modifique. Si no hay una modificación en términos del Congreso, se modifique sustancialmente una política tarifaria que daña sustancialmente a los mexicanos y los que menos tenemos. Y en tal sentido, eso es lo que hoy estamos haciendo como foros. Ya vamos con el tercer foro en distintas regiones de la zona metropolitana y de la Ciudad de México, donde estamos planteando estas circunstancias. ¿Se podría plantear en algún momento algún movimiento masivo para hacer presión? Claro que sí, lo estamos concretando en el plan de acción que vamos a trazar ahorita. Vamos a plantear actividades de esta naturaleza, ¿sí? Y las vamos a difundir mediante las redes y desde luego espacios como estos que nos ayudan mucho a que la población finalmente se entere de esta actividad y de que sí hay formas de actuar para poder cambiar la política que en materia de electricidad tenemos, ¿no? Bueno, lo dejamos porque sí ya tienen tiempecito, pero muchísimas gracias por esta explicación. Como bien lo comenta, necesitaríamos mucho tiempo para poder entender, pero lo dejamos y de verdad pues, vamos a estar en contacto para ir viendo cómo va siguiendo. Muchísimas gracias. Pues bien, ya escucharon ustedes. Queremos que se nos va a desesperar mucho. Sí, para atrás, vamos a platicar con otro integrante. Nada más que sí nos vamos a mover un poquito. La verdad es que vienen vecinos, vienen personas de otros municipios, vienen incluso de la Ciudad de México, y pues la verdad también por respeto a sus tiempos también entendemos y por eso no nos podemos alargar demasiado. Muy buenos días, pues que también nos pueda dar su nombre, también si tiene algún cargo que nos pueda comentar y que nos explique también, que nos dé su punto de vista, por favor, si es tan amable. Claro que sí. Mi nombre es Joaquín Ortega Esquivel, yo soy comisionado jurídico de la Asamblea Nacional de Usuarios y mi trabajo consiste precisamente en darle fundamento legal a las acciones y cauce a las luchas que se van llevando a cabo con estas acciones. El principio fundamental que estamos defendiendo es el derecho humano a la energía eléctrica y consideramos que efectivamente la energía eléctrica constituye un derecho humano porque lo mismo que la alimentación, lo mismo que el agua, es un elemento indispensable para la vida, es algo a lo que todo mundo debería tener acceso gratuito. El Estado realmente, cuya naturaleza es la administración de los bienes públicos, debiera tener recursos suficientes para proporcionar gratuitamente ese servicio, porque finalmente no sería gratuito, estaría siendo sostenido por los impuestos que todos pagamos. Pero la política neoliberal que trajo consigo la privatización de muchos de los aspectos de administración estatal que antes eran monopolio de Estado, trajo consigo también la sustracción de este patrimonio que era de la sociedad hacia manos privadas y el cambio completo del interés público al interés privado. Esta batalla que ha estado librando la NUE desde que desapareció Luz y Fuerza del Centro hasta la fecha actual es una batalla por todos los mexicanos, es una batalla por todos los que viven de su trabajo y que limitadamente tienen recursos para soportar los incrementos de tarifa, porque nos dice el presidente es que si le aumentaron de 100 a 500 pesos, bueno, no es nada, son 300 pesos, pero para quien gana un salario mínimo, quien gana 2, quien gana 5,000, 6,000 pesos mensuales, eso es un mundo de dinero y la gente se ve efectivamente en la disyuntiva de comer o pagar la luz. El sistema como la Comisión Federal de Electricidad maneja este tipo de situaciones
es una extorsión permanente. Se define al delito de extorsión como hacer violencia sobre una persona para obligarla a dar o a hacer algo. Y es violencia que a uno le corte la luz. Y es una de las violencias más crueles, sobre todo en este último tiempo en el que escasea el agua, en que para llevar el agua al tinaco hay que prender una bomba, porque también los servicios públicos andan muy mal en todos los sentidos. Y por eso es que estamos librando esta pelea. Estamos librando la pelea para que la energía eléctrica se reconozca como derecho humano en el artículo 4 constitucional, para que se establezca una tarifa social justa. Quiere decir que no sea posible penalizar la falta de pago de luz para la gente que no tiene con qué y tiene que seguir viviendo. Y que no se persiga en esa forma, digamos, delictiva, porque es delito en la extorsión y es un delito que comete el Estado bajo una cobertura legal que no tiene justificación. Hoy vamos a explicar el escalamiento jurídico que estamos haciendo en las luchas, porque se nos cierran caminos y tenemos que abrir otros. La Profeco ha dejado de actuar, ya no hay suspensión de los cortes, entonces tenemos que pedir amparo contra la actividad de la Profeco. Después tenemos que pedir amparo contra la actitud de la Profeco, que no tome en cuenta la elevación injusta de las tarifas que ha sido reconocida por el presidente de la República en su iniciativa de reforma energética, que no reconoce la situación particular de algún compañero que no tiene para pagar la luz, que no reconoce tampoco las arbitrariedades que se cometen cotidianamente con revisiones de facturación, con cargos injustos, con cargas desequilibradas que no atienden la Comisión de Electricidad. Y todo eso necesita un trámite legal y nosotros vamos a tratar de llevar este conflicto a una escala que ocupe, digamos, una dimensión nacional. Vamos a pedir amparo contra la falta de cumplimiento de los acuerdos que ha hecho el gobierno con la NUE, de no judicializar, de no operar cortes arbitrarios, de no modificar las condiciones de la prestación de servicio unilateralmente. Vamos a pedir amparo también. Vamos a pedir amparo también contra la falta de trámite continuo que le está dando la Profeco a los asuntos. Vamos a ejercitar el derecho de petición directamente frente al Congreso de la Unión para que se lleve a cabo una verdadera reforma eléctrica, que se escuche a los usuarios en la confección de esa ley que se tiene que llevar a cabo. Y esto lo vamos a llevar a sus últimas consecuencias. Si no nos contestan en breve término, por escrito y de manera fundada y motivada, vamos a ir a la Suprema Corte y hasta donde sea necesario, porque, le repito, esta es una batalla por el pueblo mexicano, por México como país. Ahorita que comenta todo esto, al no haber pasado la reforma, esto le da poder a la CFE para volver a, como bien lo dice, ¿no?, a atemorizar a los ciudadanos que porque son muy altos los cobros no han pagado. O sea, están volviendo a la práctica porque como que se habían detenido un poquito. Sí, porque el plan de la reforma era convertir a la CFE de una empresa productiva del Estado en un organismo público de servicio público. Al mantenerse como una empresa productiva del Estado, va a estar velando por la utilidad que le pueda reportar como empresa la prestación del servicio de cualquier tipo. Y eso es una concepción errónea del papel que tendría que jugar la CFE. Nuestra propuesta de reforma, nuestra petición dirigida al Congreso, va a ser una nueva CFE con una dimensión y un propósito distinto. Esa va a ser precisamente la forma como ejercitaremos nuestro derecho de petición, para que desaparezca la concepción de que la energía eléctrica es una mercancía, y para que desaparezca la idea de que el organismo que preste el servicio de generación, distribución y suministro de energía tenga que ser una empresa de lucro. Es un organismo cuya obligación es garantizar a los mexicanos el ejercicio de ese derecho humano. Como bien lo comentaba, no puede ser, no debería ser una empresa privada, puesto que es una necesidad, como bien lo comenta.
Y no sé, se me ocurre, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, que vamos saliendo, que mucha gente necesitaba tener medicamentos en los refrigeradores y todo esto, hasta en riesgo se pone la vida de las personas. Pusieron en riesgo la vida de muchas personas. 3 colonias en la zona de Iztapalapa les cortaron a todos al mismo tiempo, en plena pandemia, y con violencia, y haciendo denuncias penales contra los compañeros que se reconectaban por necesidad. No se puede penalizar el ejercicio de un derecho humano. El ejercicio de un derecho humano no puede ser considerado delito. Y en nuestros amparos estamos diciendo eso. Estamos pidiendo amparo contra el Código Penal porque castiga el ejercicio de ese derecho humano. Perfecto. Pues no sé si me pueda repetir su nombre, por favor. Joaquín Ortega Esquivel. Y antes de que se me olvide, ya que estamos en lo legal, ¿algún mensaje que le pueda mandar a los ciudadanos que se encuentran en una situación con la compañía de la CFC? Que acudan a nuestros comités de la NUE, porque estamos desarrollando una comisión jurídica que va a tener un abogado en cada comité y en cada región un grupo de abogados que atiendan estos problemas, que acudan a la NUE. Muchísimas gracias, de verdad, gracias y el mayor de los éxitos. Gracias. Estamos todos. Gracias. Pues vamos a ver también ahorita, para que, como lo comentaba, es importante que se acerquen a los comités regionales. Vamos a platicar ahorita con la responsable que le toca Valle de Chalco, para que ella ya nos pueda comentar cómo pueden acercarse a este comité y puedan exponer su situación. ¿Cómo están criminalizando de algo que nosotros no tenemos la culpa? Y eso lo tenemos que dejar muy claro. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Luchando, compañeros. No podemos bajar la guardia en este momento. Tenemos que seguir combatiendo, compañeros. Tenemos que seguir en la pelea. Porque no podemos abandonar esta pelea después de 12 años. No podemos decir, muy buenos días. Pues que nos puedas dar tu nombre, por favor, que nos comentes también. Sabemos que eres la responsable de bueno, que nos digas tu cargo, ¿no? Para que nos puedas decir lo que nos comentaban, por aquellos vecinos que en algún momento tienen algún problema con lo que tiene que ver con la electricidad, y nos decían que es importante que se acerquen a los comités. Entonces, que nos puedas explicar la función que tú tienes, y en este caso el mensaje que le darías a la ciudadanía para que pueda acudir y a dónde pueden acudir. Por favor, si eres tan amable. Buenos días. Mi nombre es Sabina Pascual. Yo soy coordinadora de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Nosotros estamos organizados en el municipio de Iztapaluca por las altas tarifas, y lo que nosotros pues les daríamos o les recomendaríamos a todos pues que nos organizáramos, ya que las tarifas no estamos negados a pagar, pero es que son demasiado elevadas. No es que no quieramos, que no las podemos pagar. Estamos organizados, ya tenemos unos 11 años en esta lucha. Es una lucha donde hemos estado participando en las marchas, en los foros, como es el día de hoy. Queremos o exigimos una tarifa justa, exigimos un borrón y cuenta nueva, y sobre todo que la energía eléctrica sea un derecho humano. Es lo que nosotros estamos, por eso nos organizamos en diferentes municipios. En este momento viene gente de diferentes lugares, que nos puedas decir de dónde vienen. Bueno, ahorita está la región oriente del Estado de México, que compete los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Texcoco y Amecameca. Vemos sin duda que hay mucha afluencia. Vemos que la gente está, o sea, sí va a los foros. La vez pasada que nos tocó también poder estar, vimos también que había mucha afluencia. Eso nos habla de una necesidad latente de la sociedad. ¿A dónde pueden acudir, en el caso de Valle de Chalco, a dónde pueden acudir las personas? ¿Dónde está el comité o a quién pueden recurrir para poder sumarse a esta lucha, ¿no? Porque como bien lo comentaban tus antecesores, es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. ¿A dónde pueden acudir? Bueno, nosotros aquí en Valle de Chalco nos reunimos en comités de usuarios que están en cada colonia,
en la colonia San Isidro. Ahí estamos los domingos a las 4 de la tarde en la calle Norte 10. Ahí todas las personas que tengan problema con las altas tarifas, ahí nos podemos organizar, lo hacemos mediante una queja administrativa, porque todo es de forma legal. Se tramita la queja y por medio de la queja por la Comisión Federal evitamos que nos hagan un corte, ¿no?, a la hora de ponernos en una huelga de pago. En Iztapaluca estamos en la avenida Gabriel Leiva, esquina con Cerrada de Gabriel Leiva, en la colonia Alfredo del Mazo, los domingos a las 11 de la mañana. Todos aquellos de Iztapaluca que tengan el problema con la Comisión Federal de Electricidad o que tengan, aunque no lo tengan, a veces la forma de organizarlos para pelear algo justo, pues es muy necesario a veces. Claro, pues algo que quieras agregar, porque sabemos que tienes que estar también allá, algo que quieras agregar sobre este tema tan importante. Bueno, pues yo simplemente invitarlos a todos a que hagamos conciencia de que logremos que la energía eléctrica sea un derecho humano para el beneficio de todo el país. Pues únicamente invitarlos a la organización y pues muchas gracias por su tiempo también de usted. Gracias a ustedes. Por la difusión que le hace a este problema, que es un problema social grave, y que el gobierno nos escuche para que pueda darnos una respuesta. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta información que, como bien lo dices, es muy importante para todos. Sí, muchísimas gracias. Vamos a platicar. Muchísimas gracias por atención. Porque todos queremos algodón. Todos queremos ser beneficiados. Pero pues bien, vamos a platicar también con otra coordinadora que nos comenta también que es coordinadora, ustedes de Chimalhuacán, es profesora, que nos pueda dar su nombre, por favor, y pues que también nos pueda comentar este tema tan importante para la sociedad. En el caso, a lo mejor con su experiencia, sabemos que es general, pero en su caso de Chimalhuacán, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo ha visto el seguimiento de las personas ante esta problemática tan difícil? Y sobre todo ahora, ¿no?, que no se dio, que no pasó la reforma, que nos pueda platicar. Bueno, mi nombre es María Teresa de Jesús Acosta López, soy coordinadora nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Estamos en el Comité Barrios de Chimalhuacán y bueno, con respecto a esta situación que se tiene con un proyecto de gobierno que prometió mucho, ofrecerle un cambio verdadero a la población, pues simplemente vemos una triste realidad de que no es así. Hemos observado que en este trayecto de lo que lleva ya más de 3 años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se le ha exigido, pues en cierta manera, resarcir los daños a la población. En el caso de nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios llevamos más de 11 años en lucha y obviamente dentro de estas tenemos, digamos, nuestras demandas, que son el borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, que la electricidad sea garantizada como un derecho humano, plasmándolo en la Constitución. En este año anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de reforma para que las tarifas tuvieran una tarifa social justa y que también tuviéramos la electricidad como un derecho humano. Claro está que dentro de el proyecto de gobierno no menciona cómo es ese derecho que nosotros queremos que se plasme. Él lo maneja con lo que es la electricidad para una vida digna. Y realmente nosotros vemos que el impacto que tiene en la sociedad, principalmente en nuestro comité, pues nosotros siempre hemos apostado que la lucha la tenemos que ganar en la calle. No es así como que las cuestiones sean que el gobierno lo va a dar así tan fácilmente. Pero sí es importante saber que nuestros compañeros, igual que como la Asamblea, apostamos a la lucha y que finalmente ellos no se sientan derrotados por el hecho de que una reforma eléctrica no garantizó absolutamente ahorita nada. Sabemos que hay bandos en el gobierno, los diputados son una parte y sabemos que ellos ofrecieron, ahora sí, en bandeja de plata todos los recursos energéticos al extranjero. Estamos hablando del PRI, PAN, PRD y todos los que estuvieron cuando aprobaron la ley de la reforma eléctrica peñista. Esto finalmente a nosotros nos da como un elemento para decirles a los compañeros
esta reforma que está queriendo rescatar el presidente tampoco es digamos que el hecho de querer realmente resarcir totalmente los daños. ¿Por qué? Porque simplemente le está otorgando el 46% de la producción que se dé o de las ganancias a la iniciativa privada, y el otro 54% es para la región. Obviamente sabemos que los que se han acostumbrado a los recursos en nuestro país sin que les cueste nada, pues simplemente no lo van a querer soltar. Y ahí pues están los intereses de los expresidentes, porque ellos son los que están inmersos también en lo que es, en este caso, la iniciativa privada. Hoy, si queremos buscarle en las redes sociales, en la información que hay, pues sabemos que Felipe Calderón forma parte de Iberdrola, que acá Peña Nieto también tiene su colita que le pisen, ¿verdad? Ahí tenemos a Fox y muchos de ellos tienen intereses creados en lo que son la reforma energética que anteriormente Peña Nieto entregó a los recursos extranjeros, digamos a la iniciativa privada. Y nosotros creemos que tenemos que seguir en este contexto, buscar que exista una solución a nuestro conflicto, porque obviamente en estos 11 años que tenemos nuestros compañeros no bajan la guardia, estamos en el interés de que exista una solución al conflicto, porque bueno, creemos que solamente la unidad entre los usuarios y otras organizaciones podríamos en todo caso alzar la fuerza para poder exigir que sean cumplidos las promesas que el gobierno mismo desde antes de llegar a la presidencia prometió. Nosotros creemos que eso es algo evidente, no somos partidistas de nada, simplemente nuestros estatutos son muy claros y nosotros estamos luchando porque se haga una justicia social, porque el daño que se le ocasionó a Luz y Fuerza del Centro lo hizo el propio Estado. Y hoy queremos que esta respuesta pues se vea en beneficio de todos los que estamos luchando por una tarifa social justa, el borrón y cuenta nueva, y que se garantice esa electricidad como un derecho humano, que lo plasme en la Constitución. Sabemos que ahorita el tiempo está muy cortito, apenas el día 17 de abril fue cuando se dio esta cuestión de plantarlo ahí en la Cámara de Diputados, no hubo una respuesta favorable ni para lo que ellos propusieron, porque en esencia no es lo que nosotros decimos. ¿Qué podría en todo caso darle una respuesta clara a todo esto? Pues que realmente el gobierno tomara la determinación de realizar lo que es la renacionalización de la industria eléctrica. Eso daría un paso muy grande para que de alguna manera la historia recordara a un presidente que hizo lo que tenía que hacer. Y si no lo hace, pues también quede la historia de lo que no hizo. Y eso, pues nosotros que somos parte del pueblo lo vamos a recordar. Sí, entonces aquí lo que yo creo que nuestros compañeros en el comité donde estamos, seguimos firmes, estamos en la intención de que nuestra lucha llegue hasta la victoria. Ese es el planteamiento. Bien lo comentaba, hay unas palabras muy importantes de lo que dijo al inicio, y es cierto, ¿no? A fin de cuentas, bueno, así como lo plantea, es que la reforma tiene que ser principalmente eso, que la energía sea del pueblo. Esa es una, o sea, sí se tendría que, como bien lo comenta, ¿no? Que el mismo gobierno actual modifique a las necesidades que ustedes plantean. Y la otra, como bien lo comenta, no pasó en la Cámara de Diputados, cuando en realidad ellos son la voz del pueblo, y pues tal parece que no escuchan la voz del pueblo. Desde ahí empezaríamos, ¿no? Sería más bien que todo esto que ustedes están haciendo pueda ser retomado realmente por los diputados, que realmente sepan la necesidad que el pueblo tiene, y que al menos lo que es la electricidad, pues como bien lo decía, ¿no? Es una necesidad de la sociedad, del pueblo. Entonces, por ahí va prácticamente lo que ustedes están buscando. Claro, de hecho esto que nosotros venimos ahí en el conflicto, pues tiene ya sus 11 años, 12 años, porque ya los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas
van para los 13 años de lucha por que sea también resarcido el daño que se les ocasionó. El hecho de haberles quitado su fuente laboral es algo, un agravante muy grande del Estado, porque ni siquiera pues de alguna manera hace que el trabajador tenga un trabajo digno. Simplemente están luchando los compañeros, pero lo que nos hereda el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, lo que deja Enrique Peña Nieto, pues es eso, una política neoliberal que se reduce o que se agranda principalmente con la cuestión de las altas tarifas, con el hecho de que los ciudadanos ya no tienen pues el recurso elemental para cubrir las necesidades y piensan entre pagar o comer. Y obviamente ahorita esta etapa de pandemia fue algo que descubrió a la voz del pueblo cómo está nuestra nación. Sabemos que la gente está carente de muchas cosas, pero esto tendría que resultar a partir de que nosotros vemos con claridad qué está sucediendo en la sociedad. Y nosotros pues somos parte de esa sociedad. Recibimos con nuestros usuarios pues los abusos de Comisión Federal de Electricidad, que vuelve a ser lo que antes era, ¿sí? Ahora sí, por eso cuando nosotros gritamos de nuestras consignas que CFE es una ratota, pues está bien puesta, ¿no? Porque no deja de agredir el bolsillo de los usuarios, siguen llegando los recibos sumamente caros, les ajustan facturaciones que no deben de ser, y que obviamente sabemos que el gobierno, pues si se vuelve omiso y no resuelve, pues entonces nosotros seguiremos en la lucha hasta que nos entiendan el daño que ocasionó el neoliberalismo en manos de los gobiernos anteriores. El gobierno actual tiene que hacer algo para cambiar este estado de cosas, y creemos que esta es nuestra lucha y vamos a seguir en pie. Además, un compromiso, como bien lo dijo, un compromiso que hicieron desde antes de tomar la presidencia. Así es, él se comprometió con el pueblo, pero pues vemos que le quedó grande el lugar. Pues esperemos que sí, que nos pueda decir a dónde se reúnen, qué día y en dónde se reúnen el Comité de Chimalhuacán. Nos reunimos ahí a las afueras de Comisión Federal de Electricidad, sobre Avenida de las Torres y Avenida Bordo de Xochitl, que estamos a un costado de la gasolinera que está bajando el puente vehicular, y ahí es donde desarrollamos nosotros nuestras actividades los días domingos a las 10 de la mañana. Sí, ahí es donde nos instalamos, porque donde antes estábamos, que es el domicilio del comité, pues el propio gobierno municipal nos retiró del lugar cuando empezó la pandemia, y bueno, ya ahorita encontramos que ahí en Comisión Federal pues es un lugar público donde no nos pueden quitar porque no está en servicio en el sábados y domingos, pero que nosotros podemos trabajar con la cuestión de la denuncia y atraer más que nada a los compañeros que siguen teniendo conflicto con esta empresa de corrupción mundial. Nosotros lo hemos visto así, no hemos dejado de señalar que esta conducta de la gente que trabaja para Comisión Federal pues se ha convertido en eso, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, y ojalá que las gentes que nos vean a través de este medio pues acudan y que podamos avanzar en la cuestión de pedir que se exija la solución a este conflicto. Tenemos mesas de negociación con el gobierno federal, estamos a la espera que el proceso se reanude lo más pronto posible y ver cuál es la respuesta del gobierno ante estas necesidades que tenemos. Ese sería mi planteamiento. Muchísimas gracias. ¿Nos repite su nombre? María Teresa de Jesús Acosta López, coordinadora nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Muchas gracias a usted. Gracias. Pues ya vamos a continuar, es muy importante lo que ahorita nos están comentando para que también sepan, para que también ustedes se enteren de toda esta problemática que se vive. Creo que todos en algún momento pues padecen esta situación. Y bueno, ahorita vamos a platicar. Muy buenos días, que nos pueda dar por favor su nombre y de igual manera que nos platique su cargo que tiene en esta organización. Muy buenos días todavía, mi nombre es Héctor Cortés. Soy secretario de Economía y Estadística del Sindicato Mexicano de Electricistas. Venimos desde hace casi ya 12 años apoyando a los compañeros usuarios
la situación de los cortes, incluso, ¿no?, de electricidad que les hacen arbitrariamente cuando ya los compañeros iniciaron su procedimiento de queja en Profeco. Van unas cuadrillas de CFE y les cortan el suministro de energía eléctrica, aunque están incurriendo en una condición ilegal, ya que pues ya tienen su queja y no tendrían por qué hacerlo. De alguna manera hemos venido caminando con ellos desde hace 12 años en respaldo, porque también nosotros somos usuarios, también tenemos que defendernos. Estamos defendiendo, por supuesto, la industria eléctrica pública, no estamos a favor de las condiciones transnacionales, pero bueno, parece ser que en este momento también, al no pasar la reforma energética, bueno, las cosas pareciera que se quedan igual. Entonces, pues por eso estos foros, estar comentando con los compañeros que tienen el respaldo del sindicato, que vamos a seguir caminando juntos hasta que alcancen los objetivos que nos hemos trazado. Ellos, el borrón y cuenta nueva, que se eleve a rango constitucional del derecho pues a la energía, y una tarifa social, una tarifa justa, una tarifa que pueda alcanzar a pagar la mayoría de la población. Esto, como bien lo comentaba ahorita, ¿no? Parecería que al no pasar la reforma se queda todo igual o se retrocede. Bueno, legalmente se queda casi todo igual, porque se queda la reforma de Enrique Peña Nieto, se queda tal y como estaba, se queda todo igual, aunque bueno, parece ser que el gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios como para frenar pues estos abusos, pero la realidad es que necesitamos una CFE con un carácter social, una CFE que no lucre con la situación eléctrica para la población, porque aquí en este país los industriales pagan mucho menos que una casa habitación. Entonces ese tipo de circunstancias pues le pegan directamente al bolsillo pues de la clase trabajadora. Y bueno, los compañeros de la NUE, la mayoría de ellos están en la disyuntiva de comer o pagar la luz, porque no les alcanza para todo, ¿no? Entonces por eso estamos en esta circunstancia. Es importante que también que se entienda que no es que no se quiere pagar, sino como bien lo comentaba, ¿no? Uno, pues como parecería lo mejor que no debería de ser el borrón y cuenta nueva, pero lamentablemente hay personas que tienen un adeudo de millones, no son miles, son millones. Por eso la necesidad del borrón y cuenta nueva. Y la otra, que sean precios justos. Muy importante lo que estás comentando, me parece que ahí es en donde tenemos que poner el dedo en la llaga. Ahí es, nadie se está negando a pagar nada. Los compañeros usuarios no se están negando a pagar, pero quieren pagar lo justo, lo que realmente ellos estén utilizando de energía eléctrica. Ellos están pagando, quieren la CFE, quieren que pague algo que ni siquiera han consumido. ¿Por qué nosotros sostenemos eso? No puede ser posible que llegue una facturación a una casa habitación de 3, 4, 5 mil pesos cuando ni siquiera están. Se van a trabajar todo el día se van a trabajar, llegan por la noche, prenden un par de horas la luz, la televisión, alguna cosa así, y se duermen. Ese es un primer motivo. Segundo motivo, no han ido a tomar lectura. ¿Cómo te están cobrando algo que ni siquiera ellos saben cuánto es lo que tú consumiste? ¿Qué es lo que hicieron? Estar estimando. Ellos estimaron. Digan, bueno, yo estimo que este usuario gastó tanto de luz. Ni siquiera fueron a ver cuánto era lo que había gastado verdaderamente. Por eso, en ese sentido, sí queremos pagar, sí, por supuesto, lo justo. Hoy, imagínate, si los recibos les están llegando a los usuarios trimestralmente hasta de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, en este momento la deuda es impagable, no se puede pagar. Entonces lo que estamos requiriendo es, bueno, está bien, sí te pago, es más, vamos a formalizar incluso la situación, porque yo ni siquiera tengo un contrato contigo, no hay contrato, vamos a formalizarlo y a partir de formalizarlo, adelante. Pero hace rato en mi intervención yo comentaba, debe de ser una situación más integral. ¿Por qué? Porque si no hay un ajuste en las tarifas, va a volver a ser lo mismo. ¿Qué pasó en Tabasco? En Tabasco dice, bueno, está bien, borrón y cuenta nueva para los tabasqueños. En estos momentos ya hay miles de tabasqueños que ya deben otra vez dinero por la situación de las tarifas. La situación son las tarifas. Si no ajustan esa situación de las tarifas, va a ser lo mismo. Va a pasar lo mismo. Perfecto. Pues algo que quiera agregar.
mensaje que quiera darle? Pues sí, compañeros, todos tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir organizándonos con mucha disciplina, compañeros, para poder lograr nuestros objetivos. La verdad es que es un reconocimiento para todas las compañeras y todos los compañeros integrantes de la NUE, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos hemos quedado a luchar y a defender a nuestra patria. Muchas gracias. Gracias, al contrario, muchas gracias por la atención. Bueno, continuamos. Creo que es muy importante lo que nos comentan los compañeros. Y bueno, ahorita también muy buenos días. Que nos puedas dar tu nombre, por favor, y también tu cargo, y pues que nos platiques un poquito de todas estas actividades que llevan a cabo. Okay, muchas gracias. Mi nombre es Andrés García. Soy parte de la Comisión de Prensa de la Coordinación Nacional de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Pues en general ahorita, yo creo que los compañeros ya explicaron, estamos en un proceso de foros en la NUE de carácter regionales, donde estamos explicando pues el contexto de la situación actual a partir de la reforma energética de Andrés Manuel López Obrador, y que no pasó, ¿verdad? Pero que desde nuestra perspectiva, nuestras demandas del borrón y cuenta nueva, la tarifa justa, la electricidad como un derecho humano y la nacionalización del sector eléctrico, pues siguen teniendo vigencia, pues porque la estructura legal que dejó el gobierno de Peña Nieto en la reforma del 2013 se mantiene con algunas modificaciones a partir de la reforma constitucional, la reforma de la ley de la industria eléctrica del año pasado, y que la Corte decidió plantear que pues era constitucional. En ese sentido, desde nuestra perspectiva, es necesario seguir luchando por el borrón y cuenta nueva en la zona centro del país, debido a que a la extinción del uso y fuerza del centro y la imposición de la Comisión Federal de Electricidad, nunca se hizo contrato con los usuarios de la zona centro del país, y lo que exigimos a partir de esto es que se restablezca el Estado de Derecho y que se nos dé un contrato como la ley lo señala. Por otra parte, desde nuestra perspectiva, creemos que no es posible pagar las actuales tarifas eléctricas, que son tarifas que ponen en una situación a las familias mexicanas entre pagar y comer, y desde nuestra lucha creemos que es mejor comer, ¿no? Y que tenemos que plantearnos que debe haber unas tarifas que permitan que la sociedad mexicana pueda tener acceso a la electricidad, pero que también le permita satisfacer sus necesidades, ¿no? Es decir, hoy las tarifas eléctricas, ya el gobierno de Andrés Manuel en la exposición de motivos de la reforma energética señalaba que son tarifas que en casi un 70% de las tarifas se van a pagar las subvenciones de las empresas transnacionales, y que esto hace ilegítimas esas tarifas y por tanto hacen ilegítima la deuda. Es por eso que nosotros planteamos el borrón y cuenta nueva, pero también una tarifa social justa. Una tarifa social justa desde la perspectiva del derecho humano a la energía eléctrica, porque creemos que la electricidad es un medio por el cual otros derechos humanos se pueden satisfacer. Es decir, hoy en la sociedad en la que vivimos, creemos que si no hay electricidad, el derecho al trabajo, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada, a la educación, pues se violenta, ¿no? Porque no se pueden satisfacer esos derechos. Es por eso que desde la perspectiva de la NUE luchamos porque se reconozca en la Constitución la electricidad como un derecho humano, y también planteamos la necesidad de que la infraestructura eléctrica sea del pueblo y sirva para el beneficio del pueblo, porque es la única forma en la cual se podría garantizar ese derecho. Hoy vemos, por ejemplo, que el agua es un derecho humano, pero que no se puede satisfacer el derecho porque todo el proceso de extracción, de distribución, de comercialización del agua está en manos privadas, y entonces eso hace que miles de familias, si no es que millones de familias en todo el país, pues no tengan acceso al agua potable. Y entonces nosotros creemos que hay que ir hacia una perspectiva donde la electricidad no solamente sea establecida como un derecho humano, sino que pueda ser garantizada por el Estado a partir de que la electricidad y la infraestructura es propiedad de la nación y del pueblo.
Esas son las perspectivas o la lucha por lo que la NUE hoy se organiza, y creemos que es importante mantener la resistencia. Y hoy, ante una política que parece ser a veces un poco confusa, ¿no? Porque desde el gobierno de la 4T se dice que tiene una perspectiva distinta de transformación, pero vemos que en muchos casos, en los hechos, se mantiene la política de los gobiernos neoliberales, se mantienen las estructuras de poder, se mantienen las estructuras económicas, y en esencia se mantiene el modelo neoliberal. Es decir, eso de que el neoliberalismo se acabó por decreto el pasado 1 de diciembre de 2018, pues evidentemente es una falacia que no se traduce en la realidad cotidiana de las personas. Y es por eso que hoy la NUE mantiene su resistencia, se mantiene en lucha, se mantiene organizada, pero está tratando de remontar un elemento que es importante, que es la correlación de fuerzas. Hoy nosotros tenemos muy claro que estamos viviendo un momento de reflujo de los movimientos sociales, en donde la capacidad de movilización del movimiento en general está a la baja. Está a la baja porque hay muchos mexicanos que siguen teniendo esperanza en la 4T, y a partir de esa esperanza pasiva esperan que este gobierno transforme y modifique la forma en la que viven, y eso ha venido debilitando a los movimientos sociales. Por eso es que para la NUE es muy importante que a partir de estos foros que vamos a llevar, no solamente en la zona centro del país, sino al interior de la República, donde también nos estamos organizando, podamos construir un proceso de alianzas con otras organizaciones en todo el país, y que nos permita ir construyendo un movimiento de unidad, de solidaridad a nivel nacional, que nos permita colocarnos en una mejor perspectiva para resolver nuestro conflicto, porque nos queda muy claro que aunque hoy aquí vemos a algunos cientos de compañeros, si no es que hasta miles, no es suficiente. No es suficiente, necesitamos ir a organizar a muchas más personas en todo el país, y eso es lo que hoy la NUE está haciendo, tratando de construir organización en estados como Chiapas, como Tamaulipas, Sonora, Nayarit, Baja California, Guerrero, Oaxaca, porque creemos que el problema de la electricidad no es un problema que solamente se vive en la Ciudad de México y en el Estado de México, sino que se vive en todo el país. En todo el país hay gente que está sufriendo los embates de la Comisión Federal de Electricidad y está padeciendo esa política neoliberal que se ejerce desde esa empresa del Estado. Entonces, hoy la NUE está en esta lógica. Creemos que podemos construir la fuerza necesaria, lo estamos desarrollando, no sin dificultades. Es cierto, tenemos muchas dificultades, pero lo estamos tratando de superar, porque tenemos muy claro que si queremos una transformación en nuestra forma de vivir, de nuestra sociedad, el pueblo tiene que tomar la iniciativa en sus manos, no puede seguir dejando la iniciativa a los políticos y a los partidos, que solamente cambian de color y que se olvidan una vez que llegan al poder del pueblo. Por eso para la NUE la ruta no son los partidos políticos, para la NUE la ruta no son los procesos electorales, sino que la ruta para resolver su conflicto es la organización, es la lucha, es la acumulación de fuerzas desde el movimiento de usuarios de electricidad, pero también entendiendo que en todos lados, en todo el país existen movimientos de resistencia con los cuales tenemos que construir lazos de solidaridad y fraternidad que nos permitan luchar juntos y presentar una fuerza mayor que nos coloque en perspectiva de resolver nuestro conflicto. Importantes puntos que comentas ahorita, la verdad creo que queda muy claro, pero voy a retomar, pues yo creo que dos, ¿no? Que a lo mejor refrescan todo lo que han venido comentando. Uno, es urgente que se entienda que la electricidad es una necesidad humana, porque más ahorita, ¿no? Lo comentabas con la pandemia, te obligó a que toda la educación, el trabajo se tuviera que hacer a través de las redes sociales, a través de una computadora, de un teléfono, y que como comentaban, necesita electricidad. Si no tienes electricidad, entonces ya no tienes educación,
ya no tienes trabajo, ya no tienes forma de vivir, incluso las personas enfermas, lo comentábamos, ¿no? Que requieren el refrigerador para guardar su medicamento. Por eso lo importante de esta lucha, que se entienda que lo decías también, es a través de todo el país, no es de un solo sector. Entonces, pues nada más me gustaría que hiciera la invitación a todos aquellos que lo tomen así, ¿no? Si nos quedamos con eso, ¿no? Que todos estos foros, que todo este movimiento va enfocado a que se entienda, ¿no? Que la electricidad es una necesidad humana y que esta lucha es una lucha del pueblo, que puedas hacer la invitación. Sí, claro, pues una invitación a todos los compañeros que nos ven en las redes sociales, gracias por abrirnos estos espacios que son necesarios para la difusión, pues los invitamos a que se organicen, a que resistan, a que luchen, que si tienen problemas de altos cobros, de malos tratos, una política de privatización del sector eléctrico, pues se organicen en los comités que la NUE tiene en el territorio. Hay que buscar en las páginas de internet de la NUE, que es www.anue.org. Ahí pueden contactarnos y podemos canalizarlos al comité más cercano en su delegación, municipio, alcaldía, en el estado donde se encuentran. También pueden contactarnos a la página de Facebook, ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios Oficial. Nos pueden contactar también por Twitter, y podríamos canalizarlos a que puedan presentar la resistencia desde los lugares donde ustedes se encuentren, compañeros. Y pues muchas gracias, invitarlos a que se mantengan atentos, y que si deciden luchar en contra de la política de privatización del sector eléctrico y por renacionalizar la industria eléctrica, y porque la electricidad se convierta en un derecho humano que permita satisfacer los derechos humanos que como sociedad tenemos, pues ojalá los podamos encontrar en los comités, en la colonia, en los barrios, en los pueblos donde nos organizamos. Y si por alguna razón no existiera algún comité en donde viven, contáctenos por medio de nuestras redes sociales y vemos la manera de construir un comité en el estado, en el municipio donde se encuentran. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos repites tu nombre? Andrés García, de la Comisión de Comunicación Social, Prensa y Propaganda de la NUE. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención y por la amplia explicación. Que tengas un excelente día. Pues bien, ya escucharon ustedes de verdad una importante información que nos hicieron favor de darnos. Importante información que nos dieron. Queremos decirles que es muy importante, como ya lo escucharon ustedes, como se los hicieron saber, es importante que aquellos vecinos, no nada más de este municipio de Valle de Chalco, sino de la zona oriente, de la zona sur, de todo el país, pues se acerquen a los comités para poder externar esas dudas que tienen. Y bueno, pues en estos momentos se continúa llevando a cabo este foro que llevan a cabo, estos foros que llevan a cabo. No tenemos objetivos estratégicos a largo plazo. Ellos llevan, como ya lo comentaban, ellos tienen reuniones todas las semanas, una vez a la semana, normalmente sábados y domingos, como les comentaba, en los diferentes municipios de la zona oriente, también de la Ciudad de México. Y bien, cuando tienen que informar todo lo que han venido llevando a cabo, es cuando se hacen estos foros. Este es el segundo foro que se lleva a cabo en este municipio de Valle de Chalco. Ya escucharon ustedes las ponencias de los diferentes integrantes importante, muy bien explicado todo lo que nos dijeron. Pues bien, dejamos esta información de mucho interés para todos nuestros seguidores. Pues nos despedimos de ustedes por este momento, no sin antes desearles que tengan un excelente transcurso del día, un excelente fin de semana, y continuaremos informándoles lo más relevante que puede ser en sus comunidades. Desde el municipio de Valle de Chalco, en la explanada municipal, con el foro
como traidores de la patria. Porque a pesar de oír de viva voz la demanda de la población y los foros, finalmente no lo cumplieron y no bastó votar por una reforma que podía